Así que buenos días, muchas gracias a todos los que nos están acompañando, los que están presentes por aquí o los que van a ver después la grabación. Soy Pedro de Latin Pacto de Brasil. Estoy muy feliz de recibir dos organizaciones de miembros brasileños. Vamos a discutir el caso de estímulo y la idea de estos encuentros es que podamos a lo largo de la semana discutir temas de capital catalítico. Esa es una semana que tiene un formato que estimula los intercambios, los diálogos y con los cuales queremos nuevas informaciones. Aquí con nosotros va a estar Julia, que representa estímulo, y Well, que representa a Alina Galvani. Y nosotros vamos a estar aquí hablando y dando soporte a los detalles. Julia, quiero darle la bienvenida y usted ya tiene la palabra y gracias por estar aquí con nosotros. Qué maravilla, Pedro, Gustavo. Muchas gracias por la invitación, a Wilson también. Es un placer estar aquí. Somos muy fans de Latin Pactum, participamos activamente en los eventos y estoy muy contenta de estar aquí. Voy a empezar con la proyección de mi presentación. Ustedes ya ven, ¿no? Muy bien. Para comenzar, antes de abordar lo de estímulo, quiero hacer un repaso y contarles lo que es estímulo. Estímulo nace en el 2020, durante la pandemia, justamente a partir de una emergencia sanitaria. Nosotros hicimos una coalición y una movilización social sin precedentes. Nosotros pudimos levantar 60 millones de reales en donaciones para actuar enfocados en el micro y pequeño emprendedor, porque ellos son la base de nuestra economía, responden por el 70% de los empleos generados en Brasil, son casi el 30% del PIB. En los momentos de crisis, si ellos cierran sus puertas, vamos a tener un encadenamiento de pérdidas masivas. Entonces, estímulo está dirigido para sostener ese tejido económico de Brasil. Siempre dirigimos esa mirada al pequeño emprendedor, no solo para el crédito, sino también como capacitación y formación, que se complementa con el crédito. Aquí hablando un poco de las emergencias que tuvimos en Río Grande del Sur, para los brasileños eso nos impactó muchísimo. Es posible que todos tengan noción de la dimensión. Fueron unas inundaciones muy catastróficas que afectaron todo el estado de Río Grande del Sur, muchas muertes, miles y miles de personas desabrigadas. Fue un impacto muy grande. Aquí tenemos números de este desastre por estas lluvias fuertes que tuvimos. Y también tenemos algunos testimonios de cómo la vida de estos emprendedores se impactó. Aquí una escuela que perdió sus materiales, perdió su red de instrumentos que tenían, tuvieron que estar más de 40 días cerrados por cuenta de las inundaciones. También una tienda de cortinas y similares que fue totalmente anegada y que tuvo que reconstruirse a partir de esta catástrofe. Entonces nosotros vimos durante esa tragedia, buscamos maneras de participar, de ayudar. Y eso es muy importante porque ya nacimos a partir de una coalición de socios estratégicos que ayudaron a armar estímulo y buscamos a partir de una vinculación con el Itaú, que entró en contacto con nosotros y que nos dijo que hay una familia que quiere ayudar a Río Grande del Sur y ellos comentaron de ustedes en momentos de emergencia para entrar en el estado. Entonces queremos su colaboración, sus conocimientos
para apoyar el Río Grande del Sur. Y a partir de ahí armamos estas alianzas locales con socios locales y de una manera sin precedentes pudimos entrar de una manera muy asertiva. Aquí vemos cómo esta coalición de socios ha sido esencial para entrar en el territorio y ayudar en la construcción, la reconstrucción. Armamos un fondo de inversión con un capital catalítico operado y también un capital de inversión. El catalítico entra aquí en esos 43 como un capital de primeras pérdidas. Y eso nos ayuda a poder apalancar y buscar otros tipos de inversores. Inversionistas que tienen aversión al riesgo, por ejemplo, para que ellos también formen parte. Queremos unir donaciones y también inversionistas de manera a tener escala y un posicionamiento más asertivo. Aquí tenemos algunos nombres de los principales colaboradores. Fue una coalición muy grande que movió a varios socios y nosotros actuamos como el estructurador. Fuimos la organización principal, estructuramos todas las operaciones de crédito. El Regenera fue un actor esencial en el territorio porque conectó a nosotros con las necesidades locales, nos dio la visión del territorio y de los impactados, porque cuando entramos a un territorio y tenemos el apoyo de los líderes y de los locales, podemos ganar mucha confianza y también reputación en la región, y eso nos ayuda a trabajar de manera más asertiva. El instituto también ha sido un catalizador. Lina Galvani hizo una donación importante. Nosotros pudimos aportar ese valor como cuota subordinada en el fondo y esto fue esencial para asegurar la legitimidad del estímulo con otros socios. Itaú también fue un legitimador fuerte y actuó como inversor en la cuota subordinada. La tesorería del Itaú hizo un aporte en el fondo y también abrió para la distribución también en su private, de manera que ellos entraron con capital propio e hicieron la distribución a sus inversores, haciendo crecer esta red. Entonces, sin entrar de manera muy técnica, pero es muy interesante ver cómo estos actores actuaron de maneras diferentes, pero todas esenciales para construir en conjunto, a partir de un objetivo único, reconstruir el Estado, y fueron esenciales para esa actuación tan positiva, llegando a los que más necesitaban de manera más rápida y transparente. Contar con el apoyo de ellos nos permitió llegar de manera rápida, porque normalmente un capital de una política más tradicional de emergencia o más enyesada no puede hacer esto y nosotros lo pudimos hacer. Hicimos entonces esas contribuciones del Venture Philanthropy con el Reconstruye RS, Regenera RS, Instituto Gerdau o Elida Gerdau, y también trabajamos por otro lado con socios que eran los inversores con su aporte catalítico, que son los cotistas que tenemos ahí: Itaú, Gerval, Banrisul, Randocorp, Aliben, Tramontina, el Instituto Néstor de Paula. O sea, son socios que entraron en un modelo nuevo de riesgo, pero que en aquella emergencia era un modelo que hizo factible la reconstrucción y la mejoría.
o la mejora. Aquí un poco más del cómo esa actuación no trata solo sobre crédito o dinero. Esa coalición nos permite alcanzar, nos permite que los socios puedan invertir más que en crédito para que haya un trabajo efectivo. Cuando estructuramos el estímulo retomada, hubo una contratación de un representante local dedicado exclusivamente, actuando en el terreno, fortaleciendo las alianzas, entendiendo las demandas locales, entendiendo en dónde debía redireccionar mejor o dónde estaba funcionando bien. Y estar en el terreno marcó una gran diferencia. Además, otro frente de trabajo en este proyecto de construcción del fondo fue la comunicación estratégica para ampliar el alcance. Entonces actuamos por diferentes canales de marketing digital, de empresas, de alianzas, con asociaciones, con industrias, para que pudiéramos asegurar llegar a la punta y alcanzar los más necesitados. Es una red con diferentes papeles de inversión, donación, participación, etcétera. Y aquí les traigo números. Hoy tenemos aún una actuación en la región. El Fondo Retomada nace en la emergencia, pero hoy sigue operando. Es un caso de éxito que tenemos. Vimos de manera muy activa cómo marca una diferencia trabajar de manera rápida, sin burocracias, con intereses por debajo del mercado, con una línea de crédito dedicada a este tipo de emergencia y cómo podemos pensar en pequeñas cosas que tienen sentido para este tipo de inversores y emprendedores. Aquí estos resultados fueron actualizados la semana pasada. Ya desembolsamos más de 62 millones de reales, más de 880 emprendedores apoyados, 11.000 empleos impactados y el inadimplemento es bastante bajo. Hasta finales del 2025 fue de un 6,5% de inadimplemento. Entonces, eso permite que el fondo siguiera actuando. No todos los empleadores pudieron levantarse y alcanzar la posición que tenían antes, pero esa reconstrucción sigue. Ella demanda tiempo. No es solo emergencial y uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo seguir actuando una vez que la gran emergencia pasa. Ya no está tan visible esa situación, pero la necesidad sigue. Entonces, ¿cómo seguir movilizando actores, capital, alianzas para estar dentro de estos sitios mientras es necesario? Aquí les traigo algunos destaques y reconocimientos que el fondo tuvo. Y ayudamos a una institución de desarrollo a montar una línea de crédito considerando nuestra área de actuación. El fondo debe de servir como modelo y abrir camino para otros tipos de líneas emergenciales. Y aquí más sobre nuestros datos y el impacto que tuvimos. El estímulo y en el retomada no sería diferente. Es necesario, nosotros vemos el impacto del emprendedor. Tenemos un enfoque en emprendedores de bajos ingresos. El 71% de los recursos aportados fueron para regiones de los bajos ingresos, clases D y E. También un lente que tenemos específico para mujeres o emprendedoras femeninas. Y el 34% tuvieron el primer acceso a crédito. Esa es una manera de medir cómo la inclusión financiera
sea efectiva. Tenemos unos lentes del primer acceso al crédito bastante importante y en el momento de la reconstrucción eso es esencial. Además del perfil de los emprendedores, también vemos cómo el crédito aportado impactó a esas personas. Hicimos una encuesta con ellos. El 70% de los emprendedores del Río Grande del Sur mantuvieron su plantilla de funcionarios e incluso un 23% creció el número de funcionarios. Mantuvieron entonces sus puertas abiertas y fueron capaces de expandir sus números de funcionarios. El 65% pasó a tener un aumento en la facturación y el 73% cree que el futuro será prometedor. Entonces, después de un evento tan traumático como este y poder llegar y trabajar de manera asertiva, eso nos permite ver que la reconstrucción se basa mucho también en la esperanza. Eso nos da ese andamiaje que nos muestra que la reconstrucción puede ser muy positiva. Ya para terminar y dejar espacio para el debate, les traigo aquí algunas historias de emprendedores. Nosotros trabajamos muy cercanos a ellos, sabemos quiénes son, hacia dónde va el dinero, cómo trabajan y en nuestra base hoy tenemos a más de 6.000 emprendedores. Pero siempre actuamos con una política de entrevistas. Conocemos bien a estos emprendedores. Y aquí tenemos algunas historias impactantes que muestran cómo pudimos ayudar a ellos en esa reconstrucción. Lisiane, por ejemplo, ella tuvo su red de confección de ropa toda anegada. Ella tuvo que cerrar por 28 días y después tuvo que reabrir, reconstruir, recuperar material. Necesitó una resiliencia muy importante. Lo mismo pasó con Rodolfo, que tenía una cervecería en Porto Alegre. Él perdió todo su stock de cerveza, los estanques estaban todos anegados, se perjudicó muchísimo. Estuvo 35 días sin poder entrar a su fábrica. Él perdió mucho, pero con el apoyo financiero de estímulo, que fue rápido, barato y sin democracia, él pudo respirar y sobrevivir durante esos días más difíciles y pasar a una nueva etapa. Juliana, también aquí en la foto parece muy pequeña, pero se muestra cómo toda la industria de los salados, de los saladitos que ella producía, estaba también anegada. Y ella es un ejemplo también de cómo las instituciones tradicionales a veces no alcanzan a apoyar a los que más necesitan. Ellos cambiaron su CNPJ, su número fiscal de una zona a otra y perdieron posibilidades de contar con financiamiento por este simple cambio. No significaba que al estar en otro sitio no necesitaban ayuda para reconstruir el punto anterior de trabajo. Ellos habían perdido todo y deberían recomenzar. Entonces, el punto positivo de nuestra actuación cercana a ellos nos, nos permitió ver a emprendedores como Juliana. Ella ya no estaba en aquella zona negada, estaba en una nueva zona, pero necesitaba capital de reconstrucción. Ella es un gran modelo del cómo pudimos dar la vuelta a esas burocracias y apoyar de manera efectiva a los que de hecho necesitaban esa reconstrucción. Básicamente esa es la presentación. Yo creo que ahora lo que queremos es discutir con Well y con todos ustedes y sanar cualquier duda que tengan. Y estamos muy felices y abiertos aquí para participar. Muchas gracias a todos.
Me encantó. ¿Puedo seguir, Pedro? Muy bien, vamos a seguir entonces. Julia, muchas gracias. Yo soy un fan de Estímulo. Ya hablamos incluso de una alianza con ustedes desde el año pasado. Yo soy Wilson, trabajo en Lina Galvani y el Instituto Lina Galvani trabaja con inversión social privada hace más de 20 años en territorios del interior de Bahía, en una región que llamamos semiárido más que todo. Trabajamos con emprendedores y emprendedoras, especialmente ellas, apoyando a los microemprendimientos que hacen esta dinamización tan importante en el territorio. No soy un experto para hablar de capital catalítico, pero yo me propongo a hablar un poco de esta correlación, de ese trabajo de un fondo de capital y de un crédito para el territorio, para los emprendedores. Y para comenzar, quiero preguntar a Julia sobre cuál fue la principal tesis del fondo retomada, de cómo surge o qué estaba por detrás de este fondo al momento de su concepción y en este modelo, ¿qué fue realmente lo más catalítico? Sabemos que este fondo y hubo empresas que absorben varios tipos de riesgos, pero qué se hizo para destrabar este fondo? Muy buena pregunta. Nosotros en Estímulo tenemos una política de crédito que vemos a los micro y pequeños emprendedores con facturación entre 10 y 400 mil reales. Es realmente micro y pequeño el emprendedor de diferentes segmentos, algunos segmentos, tabacaría, del tabaco o de gasolineras. Algunos no nos interesan mucho, pero de manera general nuestra actuación es muy amplia en varios segmentos. Cuando llegamos en el territorio, replicamos nuestro modelo de política de crédito y vimos que para hacer un cambio de hecho y llegar donde queríamos llegar, deberíamos adaptar el modelo. Hay cuestiones técnicas, pero hay evaluaciones de score de crédito, el cómo llegar a la región, en las ciudades más pequeñas también. Todo esto fue algo que solo pudimos observar, actuar, primero entrando a la región justamente con ese capital catalítico, que es un capital que está más favorable a los riesgos y pruebas. Nosotros podemos hacer una prueba en una región, en una escuela, vemos que tiene impacto y podemos con el impacto obtener más captación, hablar con un inversor un poco más tradicional, etcétera. Entonces, ese capital catalítico nos permite armar esa estructura y ver cómo redirigir de manera cada vez más asertiva a estos emprendedores. Me encanta. Conectando con esto y hablando un poco de la realidad que nosotros vivimos en los territorios en donde actuamos, nosotros también tenemos algunas experiencias más pequeñas de microfondos de acceso a crédito para nuestros emprendedores y claro, dentro de una perspectiva de este capital, que es un capital que asume un riesgo grande, ¿no? Entonces esperamos el retorno, pero este retorno es más en el impacto. Claro que esperamos que exista también un retorno financiero, pero nosotros compramos mucho riesgo. Entonces, hay otros riesgos también en el territorio, riesgos institucionales o dificultades de acceso al crédito. Entonces, desde el inicio de estímulo, usted habló de SCORE,
Pero el modelo de ustedes desde el inicio consideró las asimetrías, la capacidad de gestión de los emprendedores, los análisis, o ustedes trataron las MPs como una cartera más homogénea y eso fue evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Cómo fue su visión sobre esa cartera de microemprendedores y las necesidades de ellos de otros apoyos que no solo el crédito? Nosotros contamos con nuestra experiencia, con la actuación nuestra de los últimos 6 años. En el Río Grande del Sur, los últimos 4 años, nosotros tenemos la cartera del Fondo Brasil, que se constituyó en la pandemia y que actúa también con los emprendedores. Entonces, utilizamos esta experticia y la replicamos adaptándola para esto. Algunas adaptaciones, por ejemplo, hicimos en la misma línea de crédito. Entendimos que durante una emergencia el periodo de gracia tiene que ser más alargado porque están en un momento de construcción. Entonces remodelamos más, pasamos por algunas adaptaciones, pero trajimos la experiencia anterior que teníamos para Río Grande del Sur. Y el mayor aprendizaje fue en el modelado, con intereses más reducidos, con un periodo de gracia más amplio y con cuotas que tenían sentido para los que están reconstruyendo. Son demandas diferentes de los que están buscando capital de giro, ¿no? Capital circulante. Eso fue esencial y por eso tuvimos un inadimplemento tan bajo, porque así se puede hacer que la reconstrucción se dê de hecho. Boa, legal. Agora eu queria passar para a gente falar um pouquinho Ahora quiero sobre hablar de governança, né? gobernanza. E acho que Yo você creo trouxe que um pouco usted isso na tua apresentação, habló ficou de claro, esto un né, que poco en la o presentación. conselho El foi pensado fondo ali se a partir de pensó um también alinhamento, dentro né, de de informações, alinear informaciones con banco, con e a organizaciones gente del sabe territorio que tudo y precisa sabemos ter que lógicas e hay funcionamentos muito lógicas y distintos, né? funcionamientos muy diferentes Então, eu entre sí. queria Y quería entender um entender pouco un assim como é poco que el foi cómo fazer essa fue hacer esa coordenação, né, ou esse coordinación alinhamento o assim entre essas alinear esas organizações, como é que vocês organizaciones, construíram cómo esse construyeron alinhamento. esos E você falou também um lineamientos pouco sobre a y cómo importância, por exemplo, de ustedes, um banco usted habló de un Itaú, banco né, tan importante como esse como parceiro Itaú, legitimador ¿no? ali Que es un socio institucional, né, o regulador de legitimador uma que fue tramitação muy relevante, ¿no? do Para la fundo. construcción Vocês del acham que isso fondo. foi ¿Ustedes mais creen que exceção, esta fue una por excepción conta do momento de debido a un crise, ou se momento já de vem sendo uma crisis o tendência es aí una dos tendencia últimos en lo anos que também? ustedes están viendo en sus últimos años de Acho actuación? que primeiro sobre a primeira Sobre la pergunta de primera como a pregunta de gente cómo estruturou essa estructuramos esa coalizão, coalición, eu acho que de novo a gente se amparou e se nosotros ampara nos muito na amparamos experiência mucho histórica que a en gente la teve de uma experiencia nasceu de uma coalizão. histórica. Então acho que Estímulo muito nace do nosso también de DNA una conversar coalición. com Eso está diferentes en stakeholders nuestro diferentes de ADN, como hablar con diferentes trazer eles para stakeholders junto de uma y mesma traer causa. Eu acho que todos isso está a muito una misma embutido no causa tiene mucho estímulo. que ver con estímulo. É, Así então, acho que que quando a gente entrou cuando no entramos en território, el terreno, en el a gente territorio, conseguiu entrar e conseguiu ter pudimos acesso a acceder partir dessa a coalizão. partir Então, a de gente esta chama coalición, parceiros, a llamamos a gente los socios, entende que está entendiendo que todo mundo todo el atuando em mundo prol estaba de um mesmo objetivo. actuando en pro de un mismo E a partir objetivo. Y a daí, a gente partir de consegue ahí setar a linha pudimos base para todo establecer mundo, que una é a línea reconstrução do base, Estado, por que era la meio reconstrucción del Estado de micro e por pequenos medio de los empreendedores. micros y A gente mantém pequeños todos esses parceiros emprendedores. muito próximos, Estos a socios los gente faz mantenemos reportes, siempre muy muito frequentes com cercanos, eles, a tenemos gente traz reportes histórias con ellos, dos traemos las nossos historias empreendedores, también de los para onde esse dinheiro está emprendedores, indo, para quem que a gente está pagando, hablamos como que a de gente está hacia dónde chegando. queremos Então, ir, eu acho cómo que essa estamos transparência, actuando, tanto nos dados cómo quanto llegamos a cada em dados emprendedor que numéricos, mas necesita. Son datos não numéricos, numéricos né? y As también los histórias dos no empreendedores, eu acho numéricos. que faz muita Esas diferença, historias de porque ellos marcan ajuda una a dar muita diferencia, concretude da ao tipo materialidad de al papel que a gente papel está que exercendo na estamos região. ejerciendo Então, a en la gente región. traz todo mundo com Todo o el mesmo mundo objetivo participa e a con un gente mismo mantém esse objetivo objetivo y aceso mantenemos esa justamente llama com a proximidade, com os encendida nossos acordos.
con los contos, com reportes, histórias. los Então, isso garante que relacionamientos, as las expectativas historias, estejam y esto sempre hace que las alinhadas expectativas estén sobre siempre a segunda pergunta, alineadas. Sobre la sobre a segunda pregunta, participação que es la desses grandes participación de estos investidores, grandes até em inversionistas momentos en momentos se é uma exceção ou não, como devido à este, y si esto es clareza una excepción o física, no. a gente acha que não No necessariamente. Eu acho necesariamente. que em um Yo momento de creo que en un momento crise de crisis é, é mais é mais es más fácil fácil captar captar recursos para recursos para las emergências, né? emergencias. As Las pessoas estão mais personas están más sensibilizadas, até o sensibilizadas, espaço na el mídia para isso é muito espacio en los maior, medios então é es mais más fácil, amplio mas y es más fácil. eu Pero yo sinto que isso siento é algo que que vem eso crescendo es nos últimos algo anos que para viene cá. Isso está creciendo, que entrando eso está mais na pauta entrando das más en la empresas, mentalidad de las de grandes empresas de instituições. Então, como grandes y atuar de grandes forma instituciones, el cómo a se construir actuar uma para resiliência maior em construir momentos de mayor crise. resiliencia Acho que o para que, los momentos infelizmente, de a gente crisis. sabe, né, a gente tem uma certeza que Sabemos que las crises crisis como essas como vão esta acontecer, né? van A gente não sabe a exatamente aonde ocurrir, ou ¿no? quando, mas a gente Otras sabe que elas vão acontecer. sabemos que Então, acho van que a essa ocurrir conscientização y esa dos conciencia atores, de ela los vem actores crescendo viene também. también E a creciendo gente espera y que isso esperamos que acabe esto culmine aumentando y ainda que mais a forma como podemos culmine en la agir, não forma só nos como momentos podemos de crise, actuar, mas no também nesses solo momentos en los de momentos de crisis, resiliência sino también en los momentos de climática, crear de prevenção. resiliencia, Então, prevención são muitas climática, formas de etcétera. abordar esse Son assunto diferentes e a maneras de gente acha abordar que ese isso, tema. o que antes era Y lo que exclusivo para um antes momento de era emergência, hoje em exclusivo dia para un talvez momento de não mais. emergencia, Acho que é uma yo creo que construção que o ahora es mercado parte vem de una fazendo como um todo, construcción que está de olhar para esse ocurriendo problema. en el mercado, que está echando una Legal. mirada Aí eu vou te hacia trazer este uma, problema. aproveitando isso que você trouxe, né, dessa coordenação de Aprovechando de la vocês, eu vou te coordinación de trazer uma los pergunta que é socios, te uma traigo una preocupação até pregunta minha, que que eu también tenho es una e inquietud venho que conversando tengo. sobre isso desde o Desde ano el año passado, né, antes de pasado entrar estuve hablando lá sobre ese no tema Impact en Mais, Impact vejo Más. bastante sobre isso Escuché também mucho sobre e acho que esto também é uma y me parece inquietação que es do una setor, inquietud assim, quando a también gente del fala sector hoje, a gente tem cuando falado muito sobre hablamos de cooperação entre os atores, cooperación né, sobre a importância de multiactores y de fazer coletivo, mas a gente sabe que isso construir tem en um el espacio custo colectivo, pero sabemos transacional, que esto né? tiene un Assim, costo conversa é transaccional aquela velha también, história, ¿no? né? É muito mais Es rápido más sozinho, rápido a né? veces Mas ir às vezes quando a solo, gente está pero chegando aqui na aquí mesa, ele faz muito entendemos sentido ir que tiene junto, né? sentido Coletivamente a gente ir consegue um juntos impacto para un maior, mayor mas isso impacto. traz um Pero custo esto tiene su transacional, às vezes, que pode ser costo considerável. transaccional. Qual que é a Entonces, ¿cuál visão es de la visión que vocês, tienen gestores ustedes de dentro de estímulo, estímulo? né? Assim, vocês Ustedes, trazem isso dentro da dentro coordenação de de su vocês, isso é uma gobernanza, coisa esto es algo explícita explícito para todas para as todas las iniciativas, né? E aí talvez iniciativas extrapolando um y pouco quizás do fundo podamos extrapolar retomada, un poco del fondo vocês ainda estão retomada, olhando isso o no caso a están caso. viendo esto caso a caso. ¿Cómo lo están viendo? A gente olha, Nosotros a gente lo olha de uma vemos forma de governança, sim. A desde gente una traz visión isso de para a mesa com gobernanza. todos os Nosotros llevamos investidores esto a e la socios mesa em con los geral. inversores y los É mais socios en fácil ter essas general. discussões no caso a caso, Esas né? Porque a discusiones es gente más traz fácil investidores de perfil tenerlas específico, caso a mas caso, é, é, pero esses custos los transacionais, costos geralmente eles, e com a transaccionales experiência a gente vai y con la entendendo, experiencia né? vamos Como entendiendo endereçar. cómo Então, acho que dirigirlos. a gente vem construindo Nosotros uma estamos governança, construyendo una como eu gobernanza falei, né? A gente está sempre muito siempre próximo muy de todos cercana esses a atores todos los que a actores gente con trabalha, los que a que gente atua. trabajamos. A gente vai entendendo Vamos as demandas entendiendo las particulares de demandas cada um, os particulares, los interesses, intereses de cada as uno, razões, os los motivos para eles estarem, motivos por los atuarem ou que ajudarem da forma como eles ellos, podem. Então a gente por los tenta cuales entender e pueden construir actuar isso y juntos, vamos a construir esto justamente junto para que para esses que custos eles já estos sejam mapeados costos desde o sean começo, né? mapeados Mas desde é el sempre uma inicio, pero construção. siempre es una construcción. ¿Y Qual que tem sido hoje, talvez, cuál não es? sei se tem uma No sé si hay principal una dificuldade principal hoje que vocês dificultad, enxergam que hoje é o pero ¿qué principal ven custo como el transacional que principal vocês têm nessa costo coordenação? transaccional que ustedes ven? Eu, eu diria Yo que diría eu acho que, por que, por exemplo, ejemplo, até um pouco qual é o sería limite, incluso né, pensar cuál es el por exemplo, límite numa situação en de una emergência, situación de qual que emergencia, é cuál o que a gente sería o qué considera, por exemplo, emergência e consideraríamos quanto una tempo ela dura. emergencia y Acho que a cuánto gente tem tiempo visões muito dura una diferentes emergencia. com Hay os nossos visiones muy parceiros também. diferentes Então, entre entender esse nosotros y los tipo socios también. mais intangível Es de algo que es definição de emergência, que é intangible, justamente ¿no? essa La que a gente trabalha, definición de la é algo que emergencia demanda uma y discussão eso muito demanda crítica e una muito discusión que es aprofundada crítica sobre os
sobre los intereses, sobre la participación, la reconstrucción. Eso es algo que está ahora muy discutido y vemos que hay opiniones muy diversas en esto. Es un punto importante aquí, esencial para nuestra actuación. Legal. Me encanta escucharla. Esa respuesta tiene que ver con mi siguiente pregunta, porque yo quiero ahora hablar de la sostenibilidad, ¿no? Trazer, né? Usted acaba de Quando a gente mencionar, fala ¿no? de Cuando emergência hablamos de ambiental, é emergencia, algo que está muito difícil hablamos de aí, né? algo que debe tener un E comienzo, qual que un é a medio visão y un hoje de, final, de ¿no? estímulos, né? Entonces, Ou desses ¿cuál es la fundos de visión de emergência estímulo y de climática los a fondos partir de um sobre la desastre? emergencia O que climática a vocês têm partir de un olhado, né, desastre? para esse ¿Cómo ustedes modelo, están pensando numa viendo lógica um pouco ese mais modelo perene, né? pensando en Então, una além de lógica usar un territórios poco de más longo prazo, perenne? a La ideia é que ele idea de es que fato el seja estímulo um modelo que sea un entre modelo a que entre, agir durante aquela que catástrofe, porque ela actúe acredita que durante la depois saia, ou catástrofe seja, y algo que ele después sabe salga, de o forma están antecipada o pensando quadro en a algum acoplar mecanismo, esto né, ou a algum modelo algún que seja mais perene de mecanismo longo o prazo. modelo más perenne. Isso é uma discussão que a Esa es gente una tem discusión que tenemos bastante mucho internamente internamente. a gente, a gente Nosotros é um modelo somos de un atuação modelo de perene. A gente actuación tem um veículo perenne. específico de emergência, No mas a gente tenemos não un tem um modelo, veículo no que somos un vehículo ele nasceu de uma específico, emergência, ele se pero transformou ese para modelo continuar atuando nace de mesmo una após a pandemia. Ele foi nosso emergencia. primeiro veículo, ele atua até hoje, ele é nosso carro-chefe, assim, Empezamos a junto actuar com en la o IOM, pandemia por exemplo. Então, eu acho que y esse foi ese es un um modelo que a modelo gente sempre que ha pensou em sido fazer essa exitoso, hacer transação esa de transacción de emergência, né? A emergencia. gente nasceu de uma emergência Nacimos desde una pandêmica emergencia que fue la e a pandemia gente continua inicialmente, atuando, a gente atua até seguimos hoje, actuando porque a gente y entende que tem uma entendemos que hay una necessidade necesidad paralela para à más allá pandemia de lo de que apoiar surgió en la esses pandemia. empreendedores. Então, essa Entonces esa transição é algo que a transición gente olha es muito algo que nos nossos vemos mucho modelos. en No Rio nuestros Grande do Sul, modelos. a En gente Río Grande nasceu del e hoje Sur atua actuamos exclusivamente dentro do exclusivamente Rio Grande do Sul en Río para Grande del reconstruir o Sur para Estado. reconstruir el A Estado. gente entende que ainda Entendemos que precisa de aún se reconstrução, ainda há necesita espaço lá reconstrucción, hay para a gente espacio atuar, ainda tem muitos aún para actuar. empreendedores Hay muchos emprendedores que que foram muito devastados estuvieron en pelas situaciones chuvas, pelos de mucha desastres. Então, a devastación nossa atuação por las no solo ela acabou, inundaciones mas ao mesmo tempo ela y está nuestra transformando. situación no Então, se ha os terminado, pero se empreendedores ha do Rio Grande do Sul, transformado. eles Muchos estão já emprendedores num momento de de la renovação do zona crédito, ya por están en exemplo. un momento A de gente renova renovar créditos, mas crédito. tem uma atuação Nosotros renovamos también. mais Y es longeva com una eles, porque a actuación que gente puede entende ir que ela é necessária más ainda. longeva, E, que em paralelo puede a isso, a gente alcanzar tem más os nossos tiempo. próximos passos, né? Existem Entonces hay outras otros emergências pasos acontecendo también, no hay otras Brasil. emergencias E que qual é a tenemos en melhor forma, a Brasil. forma mais ¿Y cuál es la efetiva de manera enfrentar más essas efectiva de emergências? A gente entrar tem uma en bagagem la muito región? grande, Tenemos uma un experiência que a conocimiento, gente já tenemos una acumulou de experiencia como acumulada de atuar com cómo uma actuar coalizão de con una parceiros, coalición de tanto socios regionais quanto institucionais, regionales e nacionalmente institucionales reconhecidos, para que a gente reconocidos a entre nivel e a gente use a nacional nossa y podemos velocidade, a nossa entrar y capacidade de utilizar adaptação e nuestra reação para velocidad impulsionar de uma y forma muito capacidad de assertiva. actuación para Então, trabajar de acho que, manera né, efectiva. respondendo a sua Así pergunta, é que um pouco dos es un dois. A poco gente de quer las atuar dos de uma cosas. forma Queremos emergencial, actuar de manera mas a gente também quer emergencial, pero construir también essa relação queremos duradoura. A construir nossa ideia não é esta entrar, então, relación duradera. No queremos entrar a una atuar de región, forma emergencial e ir embora, actuar de porque manera essa emergencial y reconstrução salir. ela La demora um tempo, ela tem que ser reconstrucción feita com uma exige forma muito tiempo cautelosa y também. tiene que ser hecha de una manera también con Legal. Já cautela. tem algumas perguntas aqui no chat Bueno, também. Eu tenemos vou preguntas fazer aqui aquí para a en el Camila, chat. quer complementar. No sé si Camila quiere complementar. Gostaria sim, Well. Sí, A gente, nosotros, muito algo muy particular particular, também, um diferencial muito grande do estímulo, que es un é a questão do diferencial de vínculo com o estímulo, es empreendedor. el vínculo Não con só el os emprendedor, no parceiros, solo mas con los existe um socios, pero hay un vínculo, uma vínculo, hay relação de una relación de confiança confianza muito muy grande grande. con E o ellos. El empreendedor, ele emprendedor sabe que o estímulo, sabe ele que é feito estímulo de está hecho empreendedor de para emprendedor empreendedor. a No emprendedor. início, os grandes apoiaram En os el inicio pequenos, hubo mas a grandes que nossa apoyaron a los sustentabilidade, pequeños, ela pero la só se sostenibilidad se manteve mantuvo porque depois os también pequenos porque los começaram a pequeños sustentar a rede. empezaron a Porque a sostener esta partir do red. momento que o Desde el empreendedor momento en que el recebe um emprendedor crédito recibe un mais crédito acessível justo, e toda uma estrutura de accesible y una capacitação e de conexão, estructura de quando ele capacitación y paga as reconstrucción, parcelas al dele, pagar esse sus valor da cuotas, parcela ese volta valor para de o las fundo e é cuotas usado vuelve para al apoiar um novo fondo y empreendedor. apoya a Então, un é uma nuevo rede de emprendedor. Es confiança, una um red vínculo
de confianza, con un buen vínculo. Es como un voto de confianza que tiene el emprendedor. Él siente esta confianza y retorna al fondo. Eso nos sorprende y viene desde el inicio, mismo en contextos de emergencia. Acho que uma coisa que me Sí, chama eso muita llama la atenção, atención, assim, ¿no? né, a partir A da partir fala de de vocês, su explanación, e acho que trazendo um pouco do que y a creo Julia que trouxe, comentando a de gente lo que sabe que decía essas Julia, emergências, essas crises, sabemos que elas esas vão crisis acontecer cada van a vez mais, suceder né? cada vez E aí más talvez tentando y olhar aqui, né, tentando quizás fazer um haciendo exercício. un Eu sei que ejercicio. está Yo sé que es difícil, né, numa difícil, ¿no? segunda-feira, dia Hoy 2 es de un março, día assim, lunes, 2 de fazer um marzo, exercício con talvez varias noticias que a ahí, gente ¿no? Del não viu, mundo, mas acho que tentando pero fazer um tratando exercício de de hacer un olhar um pouco ejercicio de pro lado ver melhor, el lado bueno de las por pior cosas, que seja por esses peor que momentos de sean los emergência, momentos né, de me parece emergencia, que eles também acabam sendo entiendo um que terreno ellos son fértil también un para que essas terreno inovações fértil surjam, para que né? las Então, innovaciones surjan. como a Julia trouxe, né, da mesma De la forma que a misma gente se manera compadece como muito nos mais quando, compadecimos más sei lá, o nosso vizinho con precisa de cuando un ajuda, vecino né? necesita Eu ayuda, acho que também pensando na lógica pensando das también en la lógica organizações, de né? las A gente falou um pouco do, organizaciones, né, desses bancos hablamos de los grandes, grandes dessas empresas bancos, de que las talvez empresas que ficam um apoyan pouco mais y inclinados a que suspender a lógica a de veces mercado para se inclinan trazer, más né, a toparem superar la novos lógica de riscos, assumirem mercado novos y riscos, asumir né? estos Se a gente nuevos for ver riesgos. Y ese es ouro, un vocês oro que ustedes conseguiram pudieron mapear, movilizar, né, e mapear captar y captar, e entrar assim com esse ¿no? trabalho. Haciendo Então ese acho que isso é trabajo. muito legal, Eso es né? muy E ver como interesante, el que a ver partir cómo a dessas partir de crises estas também crisis también mecanismos inovatórios acabam mecanismos surgindo. innovadores van E surgiendo. aí queria ir aqui Y para quiero a pasar a última la última pergunta, pregunta, que é, que gente, es, já estamos vivendo nosotros ya outra estamos crise, né? viviendo Então a gente tem otra tido as chuvas crisis de lá na lluvias, região do ahora Vale, en né? Minas Você está lá em Gerais. Minas, eu vi inclusive Yo mais eh, cedo hace poco que vi já é um que período estamos en un mais periodo letal, né? Com mais ya número de con un gran mortes número lá de nos muertes estrados da região. registradas en la E aí región, queria entender um en pouco Minas Gerais, se y vocês já queremos têm entender planos si de ustedes atuação, tienen né, na planes de região, actuar ou nos estados, en como esta foram os zona, começos de quieren replicar janeiro, ahí alguna né, como que vocês metodología, também cómo têm olhado para estímulo isso e se está existe viendo esta alguma situación. ¿Hay restrição ou alguna alguma dificuldade, né, algum restricción o impeditivo para dificultad isso, né, que seja impida esto, financeiro, ya de sea falta de financiera o capital, né, falta de arranjo capital o jurídico, arreglos capacidade de execução, jurídicos o como que falta, vocês estão se organizando? dificultad de ejecución? ¿Cómo están organizándose? Essa é uma pergunta Sí, que esa es tem una estado pregunta que está diariamente nas nossas diariamente, conversas. en A gente tem en olhado nuestras muito para a conversas esos região. últimos días. Estamos A gente tem acompañando, colaboradores tenemos nossos colaboradores que que están estão na região, en la então a gente zona de tem Minas Gerais, acompanhado de estamos perto e é acompañando, uma preocupação tenemos imensa una com tudo que está preocupación por lo acontecendo que está e ocurriendo estudado de fato a y melhor estamos forma buscando la mejor de forma de chegar, como a llegar gente vai chegar. Então a gente o tem de tido entender conversas cómo e a gente já llegar. está montando uma Estamos coalizão, armando né, una para estudar coalición como chegar lá, quando, estudiando como. cómo São llegar a perguntas que a ellos. gente já está Son trabalhando preguntas sobre las tanto cuales internamente estamos quanto com trabajando parceiros que internamente a y gente está también con buscando. socios que estamos buscando. O que a gente Lo precisa que nosotros realmente necesitamos são desses apoiadores, son dessas los lideranças apoyadores, que esos tenham essa visão liderazgos que de tengan impacto, né? visión Que de foi o que a gente viu impacto, no Rio Grande do Sul, foi que essa fue lo que coalizão vimos en Río Grande de del Sur, parceiros, esa atores regionais em coalición de prol de um socios objetivo comum que era a regionales reconstrução de um por un estado. objetivo común, A gente que era busca reconstruir esses outros el atores Estado. também, muitos os mesmos, né? Pode Entonces ter nosotros um overlap, buscamos mas esos também actores. Muchos novos pueden ser los parceiros, novos mismos, investidores puede para a haber gente un funcionar na overlap, região pero de uma también forma muito nuevos que eficiente. queremos que entren Então, en la región a de gente una está manera conversando sobre isso, a eficiente. gente ainda Estamos não está discutiendo com sobre ese tema. os próximos passos Los totalmente próximos definidos, pasos né? no están definidos Já falar, no totalmente. dia tal a gente já No está lá tenemos com a una linha de fecha crédito. para entrar A con gente una tem o línea de nosso Fundo crédito. Brasil, Nosotros que ele tenemos el opera lá, Fondo então a gente já tem Brasil empreendedores que estão que sendo opera en la apoiados, zona. Ya tenemos a dessa emprendedores linha que que van é a moda, recibir modelada apoyo, especificamente para pero as un emergências modelo climáticas, é uma específico coisa que a gente nuestro está para esta em emergencia construção, climática es algo chamando que está parceiros, chamando aún atores en construcción. da Estamos região para a gente llamando a trazer los muito do que a socios gente já de la aprendeu, né, da región nossa para experiência com replicar la pandemia, da nossa experiência experiencia, no Rio las Grande do lecciones Sul, como a gente aprendidas, mobiliza esse capital buscando entender cómo para podemos a gente movilizar capital conseguir y así apoiar quem apoyar mais está a los que precisando. más necesitan en Minas Gerais. Legal, por favor, Camila.
Bueno, lo que nosotros siempre buscamos operar en esa fase en la que la emergencia acaba de ocurrir, la prioridad es sobrevivir, ¿no? Entregar los recursos más básicos. Entonces, para ello, nos asociamos a algunos socios de confianza, apoyamos y divulgamos sus acciones. En un segundo momento, cuando se supera la fase de sobrevivencia o supervivencia, empezamos a estructurar. Entonces, la actuación en red marca una diferencia aquí. No operamos directamente en la emergencia, pero en un segundo momento entramos para la reestructuración del desarrollo socioeconómico y permanecemos en el territorio. Muito legal. Muy bueno, muy interesante. Da minha De parte mi aqui das parte, perguntas, né, e mis provocações, preguntas era e isso. inquietudes eran Eu estas. saio Yo ainda mais salgo de fã aquí já falando más fan algumas vezes aún para a de Mari, né, estímulo. que eu acho que a abordagem El humanizada das abordaje pessoas fez muita humanizado que diferença e acho tienen que marca una olhando gran para o cenário diferencia. de Viendo el fundos, né, escenario de los fondos e de y de organismos que estão organismos que fazendo están isso, né, direto para realmente crédito e echando taxas de esta crédito, acho mirada que hacia el não é crédito, trivial o que vocês no estão es fazendo nada assim, né, sencillo lo que galera están do haciendo Gustavo aí está mais ustedes, ¿no? conectado com outras Gustavo, yo iniciativas, creo acho que que ele vai poder está fazer um pouco conectado mais, también mas con otras eu iniciativas, pero sei yo que siento essa que este abordagem, né, desse apoio abordaje que vai para além só do de capital, este né, apoyo que va muito más claro, allá né, del vocês falaram muito capital, con aqui esa da mirada importância também das organizações locais para humanizada legitimar o trabalho y de el apoyo de vocês, las instituciones porque eles locales estão que trabalhando e legitiman eu el acho que trabajo fez de toda a ustedes diferença marca nisso, una muito gran claro aí diferencia. Eso quedó o muy impacto. claro Então, en el obrigado impacto. por Así que compartilhar, Nathalie. gracias por compartir Super esta ainda experiencia. mais fã aqui do Soy un gran trabalho de fan del vocês. trabajo de Espero que estímulo a gente y possa aí no espero que en el futuro futuro também fazer también alguma podamos coisa hacer juntos algo pensando nos juntos nossos pensando en empreendedores. nuestros emprendedores. Com certeza, acho que, Seguramente. inclusive, Wilson, muito obrigada Muchas pelas gracias, perguntas, pelas Wilson, por provocações. las Acho que é preguntas. muito importante Es para a muy gente também, né? E aí, importante. obrigada, Pedro, Gustavo, pelo Gracias, convite. Pedro, a A gente Gustavo, está aqui, a por gente la invitación compartilhar también. as nossas Estar aquí experiências, y os nossos compartir resultados. A experiencias gente, y a gente resultados. acredita muito em uma atuação Creemos mucho en conjunta, la actuación em conjunta, envolver atores en e pessoas involucrar a los interessadas. actores, a Então, los quanto mais interesados. forte for Y al essa ser más construção de fuerte esta rede, construcción de a gente só redes, vê ganhos solo nisso. vemos Então, beneficios en esto. é muito Es muy positivo. O Welson também está positivo y muito estoy animado para a gente muy pensar em animada para pensar en projetos proyectos futuros futuros também. Então, también. obrigada por esse Gracias por espaço, este obrigada também pelas espacio, gracias perguntas, por pela las atenção de todo preguntas, por mundo. su atención. É sempre um Es prazer siempre un placer participar. estar con ustedes. Maravilha, Qué gente. maravilla. Muito Muchas obrigado a gracias a vocês dois. todos, A gente a adorou a Wilson discussão y de hoje. a Camila tá Julia, também Camila desbotando junto también. nessa conversa. Es- Camila, vou passar a bola para Camila, você antes desse encerramento vamos a las palabras final. finales. Bueno, Não, tá simplemente joia. Eu quiero queria agradecer por la agradecer a vocês oportunidad. também pela Lat oportunidade. A Nath Impacto Impacto está desde tá com a gente siempre con desde sempre. nosotros. Es un placer Para a formar gente é parte um de esta prazer fazer red que parte nos dessa abrió rede. Já tantas abriu muitas puertas. portas, né? E Esa essa é es mais una uma puerta porta más que están abriendo que para vocês nosotros abrem y para a gente. E queremos também a gente quer estar a sus nos colocar à órdenes. disposição de toda a Caso rede, alguien quiera caso alguém replicar queira este replicar, modelo, né, esse modelo, queremos aprender. A gente tem si uma quieren América aprender, Latina tenemos inteira aí toda para una fazer. Latinoamérica, tenemos todo un mundo Temos o para mundo, aprender né? y Mas podemos apoyar podemos a la apoiar red que toda a quiere aprender rede y que conocer quer aprender más um pouco de mais, la conhecer experiencia um de pouco mais da estímulo. experiência do O estímulo. Giulia A o Ju, enfim, mi todo o time persona, estamos estímulo, a sus estamos à órdenes. disposição. Muchas gracias, Maravilha. Camila. Muchas gracias Obrigado, a todos por Camila. su Obrigado todo mundo pela presencia, presença, todo mundo que está a assistindo todos aí los que também. participaron. A gente fica por aqui hoje, nos vemos.